Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya me conocen a mí, yo siempre estoy contento de estar acá con mis amigos, con las discusiones que realmente nos interesan a nosotros como Kiosco. Eh, este programa lo hacemos normalmente en vivo, lo hacemos en nuestra casa, en la Galería Kiosco, en la Arenales y Aroma, en la ciudad de Santa Cruz Centro. Pero desde que la pandemia nos ha forzado como a colgarnos de la tecnología, lo estamos haciendo vía Zoom. Estoy, Tengo hoy día tres invitados. Como saben, el manejador, programador, diseñador de estas sesiones, de esta semana, Alejandro Llobet, diseñador gráfico, muy cercano a Kiosco, que ha trabajado con nosotros varias veces este año y los anteriores años. Les doy la bienvenida. Y también estoy con dos amigos míos de 1000 años, a Roberto Unter, conozco desde el 2006, desde el CIART, en el que hacíamos travesuras los dos, y bueno, al que yo considero como una figura paterna, al cual le rindo pleitesía y como siempre devoción, Roberto Valcárcel. Le agradezco profundamente que haya aceptado nuestra invitación y que se dé el tiempo para acompañarnos hoy día en esta sesión. Lo que me interesaba de esta sesión era específicamente hablar desde sobre este intersticio que puede representar el diseño y su relación con el arte. Todo está... Hemos hablado en muchas de esas sesiones acerca de, bueno, que esto vale, al final vale todo y la posmodernidad, y siempre terminamos en el mismo lugar, que esperemos que esta vez no terminemos ahí. Pero bueno, de todos modos hay como una discusión acerca de los diseñadores que hacen arte o los artistas que hacen diseño o una serie de variables que se mezclan sobre este tema. Así que bueno, esperemos, nuestro interés, nuestra propuesta de la tarde de hoy es hablar justamente sobre esto, y entonces los dejo con Alejandro Llobet. Bienvenidos a Kiosco. Gracias, Rodrigo. Bueno, creo que la introducción ha sido bastante certera, así que si les parece, podríamos partir con Roberto Valcárcel para no restar más tiempo a esta charla. Bienvenido, Roberto. Es un placer poder escucharte. Me da mucha intriga ver de qué nos vas a charlar en estos días que implican el diseño en relación al arte y viceversa. Ok, gracias Alejandro por tu introducción / invitación / saludo. Y gracias Rodrigo por tu venerable y venerada inclinación hacia mi persona. Hijo mío. Hijo mío. Y un gusto verte, Roberto, aunque sea de lejos y tampoco, pero se te ve saludable y con buen semblante. Así que feliz y contento. Un problema que a mí me ha venido molestando y ocupando todo el tiempo, y cada vez con más nitidez, con más intensidad. Problema que primero lo he medio intuido y luego he encontrado pistas y luego he encontrado severas confirmaciones bibliográficas en distintas disciplinas. El problema en general lo podemos llamar que es una total contradicción que hay en la cosa, pero así en esa situación estamos. Estoy hablando de el lenguaje. El lenguaje, por una palabra, es la necesaria herramienta que utilizamos, que en este momento estoy utilizando, inclusive a nivel de lenguaje corporal. Todo el rato estamos lengueteando, pero resulta que cuando la analizas y ves efectos del uso del lenguaje, uno llega fácilmente a la conclusión de que el lenguaje es un enemigo, es un traidor total, porque el lenguaje supuestamente tendría que
darnos un glosario, tendría que darnos un léxico donde uno pueda saber exactamente qué significa cada palabra y a qué se está remitiendo uno. Pero en la realidad eso no sucede, lamentablemente no sucede. O sea, los diccionarios no sirven, no funcionan, porque igual cuando te explican lo que significa la palabra silla, te lo explican también mediante el lenguaje, el cual al mismo tiempo está traicionando la cosa, de manera que es así una serpiente que se come la cola. Entonces, por una parte, todos hablamos elegantemente de la arquitectura, del progreso, del matrimonio, del amor, del arte y del diseño. Y al hablar así de sueltamente y elegantemente, estamos partiendo de la suposición de que todos estamos de acuerdo en qué cuernos. Pero llegado el momento, resulta que no hay pues un acuerdo tan definitorio, porque las palabras no se dejan definir tan fácilmente y surge precisamente el riesgo y el peligro de confusión, malentendido y toda una serie de cosas a partir del bendito lenguaje. Entonces, cuando mi hijo y mi hijo querido Rada dice, vamos a hablar de artistas que hacen diseño y diseñadores que se acercan al arte, la pregunta del millón es, ¿a qué nos referimos? Por una parte, yo, y por otra parte, Rodrigo, y por otra parte, ¿qué entiende el público que en este momento está escuchándonos en el planeta entero, gracias a la transmisión en Face? ¿Qué entiende él cuando decimos la palabra arte y cuando decimos la palabra diseño o cuando decimos la palabra comunicación visual? Así que normalmente, o sea, los científicos, digamos, los capos, cuando se presentan en una universidad y hablan acerca de algo, normalmente, antes de entrar a la cancha y hablar acerca de un tema determinado, brevemente o menos brevemente, dependiendo de la situación, tienen nomás que decir, buenas tardes, damas y caballeros. Cuando yo diga mesa, me voy a referir a tal cosa, en tal y tal sentido y en tal y tal contexto, porque en tal y tal bibliografía dice que mesa es tal y tal cosa, de manera que hay que establecer una especie de, otra vez, mini diccionario momentáneo para decir que en este contexto y en este sentido vamos a usar la palabra arte así, así y así. O en este sentido vamos a usar la palabra diseño, comunicación. Entonces, antes de entrar a la plato fuerte, que espero que lo hagamos luego a nivel de más charla, diálogo, conversación, idas y venidas, habría que establecer de qué estamos hablando cuando hablamos de arte, cuando hablamos de diseño y cuando hablamos de comunicación visual. Así que en ese sentido y en ese contexto, yo pedí a Rodrigo que me permita comenzar este encuentro con una cosa bastante, no sé si reiterativa o primitiva o simplona o conflictiva, tal vez, donde yo, más que nada desde el punto de vista del arte, intente desesperadamente de decir qué entendemos por arte en el contexto en que vamos a charlar, para que la gente sepa que el arte no es todo lo que la palabra denomina, porque la palabra denomina un montón de cosas, y si la usamos en ese sentido tan vasto y tan wishy-washy y tan gomoso, no vamos a llegar a ningún acuerdo interesante. Así que habría que nomás preguntarse de los múltiples sentidos y significados que puede tener la palabra arte, no solo en diccionario ni en enciclopedia, sino en las cabezas de las personas que están viendo y escuchando esto. Habría que decir, bueno, en este contexto de esta charla vamos a decir
Cuando digamos arte, vamos a entender la palabra de esta y esta manera, nos vamos a referir a ese fenómeno de esta y esta manera. Entonces, en ese sentido he preparado una pequeña charla, incluye un PowerPoint que enseguida voy a pedir que lo compartamos, pero por supuesto, la labor que me estoy planteando es una labor fregadísima, es una labor muy, muy complicada, a tal punto que hay muchas personas que lo dicen medio alegremente también, pero lo dicen, no sé si como defensa o como escape, dicen, el arte es indefinible. Entonces, si el arte es indefinible, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿a qué me voy a referir? El decir que el arte es indefinible es decir que, bueno, viva la Torre de Babel y cada uno entienda lo que su idioma personal le permite entender. En ese momento tampoco lograríamos un final feliz porque estaríamos traicionando el concepto de comunicación, ¿no? El concepto de que más o menos el mensaje tiene que llegar medianamente intacto del emisor al receptor para que haya pues un feedback y así vengan las idas y venidas. Entonces, básicamente, no me voy a referir tanto al aspecto del diseño, porque si bien yo he hecho diseño o he estudiado arquitectura, que en última instancia arquitectura es diseño arquitectónico, pero no soy experto en teoría del diseño. Entonces, en ese sentido, no voy a profundizar tanto en ese campo y aspecto, pero por lo menos desde el campo del arte voy a tratar de definir o marcar ciertos parámetros acerca de cuando estemos hablando de arte, nos vamos a referir a esto. Por supuesto, lo que voy a decir es totalmente, no es absoluto, es totalmente relativo. Así que es muy probable de lo que yo vaya a decir, al mismo tiempo, ya entre los participantes de esta mesa redonda, digan sí, pero esto, y sí, pero lo otro, y comencemos otra vez con esa ronda y ese problema. Pero por lo menos, en el peor de los casos, lo que voy a haber lanzado es una especie de línea o camino a seguirse o a discutirse o a revisarse, pero por lo menos que haya algo concreto acerca de qué hablar. Entonces, en este momento estoy abriendo estoy cerrando varias páginas aquí para ver mejor. Ya. Ahora este también, de WhatsApp también cerramos. Y en este momento estoy abriendo mi Flash donde tenemos una maleta. Y esa maleta dice... No está en la maleta. Aquí está. Kiosco, diseño, arte contemporáneo 2020. Ahí estamos. Entonces eso está siendo copiado del escritorio. Acaba de ser copiado. Lo abro. Ábrete, Sésamo. Abre, dale. Qué terco, no quiere. No, está. Dice que está copiando. Ok. Entonces ahora eso yo lo comparto. No sé cómo hacemos para que me cedan la capacidad de share screen, de compartir la pantalla. Parece que ya está. Voy a intentar. ¿Sí? ¿Ven la palabra arte? Ok. Sí. Esta es la parte chica, ahora vemos la parte más grande. Listo. Especialmente en el caso del arte, la palabra ha sido
inflada tremendamente, ha sido violada, vejada, traicionada y ha sido permanentemente modificada, de manera que hoy se habla de las artes marciales y de que cuando un auto es maravilloso, es una obra de arte y que al fin y al cabo todo es arte, nada es arte. Arte, los chefs ya ahora son artistas, ¿no ves? Son artistas. Los futbolistas, ¿no? Ese gol fue una obra de arte. Entonces, la palabra, te digo, es la peor que me han encargado para poder manejar, porque es una palabra sumamente ambigua y sumamente vasta. Entonces, básicamente, la pregunta que se hace todo el mundo y me haría a partir de este momento es, ¿qué es, pues, entonces arte? Y resulta que hay distintos tipos de esa cosa llamada arte. Esto está bibliográficamente asegurado, digamos, por algunos autores, que una cosa es el arte figurativo y otra cosa, con otra definición, y otra cosa es la parte expresionista, exagerar, distorsionar, etcétera, colorido y demás, y otra es el arte abstracto, y otra es el arte conceptual, y otra, el arte cognitivo. En general, si seguimos a nuestro gran amigo y filósofo Ramiro Garavito, una de las principales características del arte contemporáneo es que es un arte fundamentalmente cognitivo, un arte dedicado a provocar la cognición de nuevas cogniciones, de nuevas experiencias, fenómenos, conocimientos y demás. Entonces, como vemos, ya dentro del mundo del arte, hay un montón de distintos modos de entender la palabra y cada uno de acuerdo a las obras y los artistas y cómo se las entiende y comprende. Un importante teórico del arte ya a fines del siglo pasado, Nelson Goodman, indica que la pregunta ¿qué es el arte? Por lo mismo que acabo de decir, por lo mismo que hay múltiples lecturas y múltiples comprensiones y todos creen que porque está pintando al óleo, ya es artista, o porque está expresando su enamoramiento o su pena, ya es artista, o porque pinta 4 cuadrados, ya es artista. Todos se agarran pues a estas distintas posibilidades para subirse al tren del arte, digamos. Pero por supuesto, todos están ansiosos de coincidir con la pregunta ¿qué es el arte? Y Nelson Goodman nos dice hace ya 30 años, si los intentos de responder a la pregunta ¿qué es el arte? Acaban generalmente en decepción y confusión, tal vez haya que pensar que la pregunta está mal formulada. En otras palabras, el decir que es el arte ya es una pregunta mal hecha, o sea, algo así como lingüísticamente o lógica lingüísticamente mal formulada. Ese Nelson Goodman, con el cual yo estoy absolutamente de acuerdo y más aún, estoy más de acuerdo con él que él mismo consigo mismo. Fundamentalmente, lo que dice Nelson Goodman es que la artisticidad, el decir y el reconocer que una cosa es arte, es creer y comprender que la cosa es arte en esencia, que hay una esencialidad artística. Y sabemos, a partir de los años 90, del giro lingüístico y demás, que nada es esencial. De manera que la artisticidad no es esencial. En ese sentido, podemos partir de la idea de que no hay nada en el mundo que sea arte en el sentido ontológico de que eso es arte, esencialmente es arte. La artisticidad se entiende como una operación, como una función. La artisticidad es funcional. Entonces, a partir de eso, podemos decir cualquier objeto, sujeto, situación o evento puede funcionar, es funcional, puede operar como obra de arte. Ojo, si posee una serie de características, rasgos, síntomas o indicadores que le permiten ejercer tal función. Así que el hecho de que uno diga
nada es en esencia artístico, no implica todo vale porque cualquier cosa sería y cualquier cosa puede ser arte. No, 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 en absoluto. Lo único que implica es que los objetos que están, digamos, concursando para ser arte o no, no son arte ni nunca fueron. La Mona Lisa no es arte ni nunca lo fue, sino que simplemente la artisticidad del objeto se la confirma mediante unos síntomas, unos indicadores de si está ejerciendo tal función. O sea, nada es arte y nunca hubo arte, y la esencia del arte no existe, pero hay objetos, situaciones, personas, pensamientos y demás que cumplen con ciertos síntomas, y esos síntomas son los que le permiten funcionar como arte y acaban siendo llamados obras de arte porque operan o funcionan como arte. Entonces, a partir de eso, se nos complica el problema porque tendríamos que, básicamente lo que estoy tratando de decir es lo siguiente. Hay una serie de enfermedades que son bastante complicaditas, y esas bastante complicaditas tienen grupos de síntomas y grupos de indicadores, y para poder diagnosticar esa enfermedad hay que tener en cuenta varias variables, varios indicadores. Y como cualquier médico nos podrá confirmar, esos indicadores en el caso médico serían pues respiración, temperatura, quejas, dolor, frecuencia de tos, coloramiento de la piel, se le cae un dedo, todas las cosas, ¿no? Todas las cosas que son indicadores o síntomas. Y lo que hace el médico es, a partir de esos síntomas variaditos y complicaditos, generar un cuadro clínico, generar un diagnóstico mediante un cuadro clínico. Y ese cuadro clínico puede determinar, señor, usted tiene sarampión, o señor, usted tiene sida, o señor, usted tiene histeria, cualquier cosa. Entonces, en el caso del arte, por ser un fenómeno igual de complejo, el decir que tiene que cumplir con ciertos síntomas no es fácil ni sencillo, porque esos síntomas son variaditos y complicaditos igual. Así que el hablar de qué es una papa, yo creo que es muy simple, porque es una papa, es ese objeto que sale de la tierra y te lo comes y listo. Pero en el caso del arte comienza el problema con que el arte no es nada y no hay arte, pero hay funcionalidad, y funcionalidad tiene síntomas, y ahí se va complicando notablemente el deseo de aclarar de qué estamos hablando. Entonces, básicamente, a partir de lo anterior, en vez de decir qué es arte, lo que tendríamos que preguntarnos es qué condiciones, requisitos, indicadores, características debe tener un fenómeno para que se pueda decir que es una obra de arte. Y estoy aumentando maliciosa y tendenciosamente la palabra contemporáneo, para que no traigan ejemplos de los impresionistas, ni ejemplos de los romanos, ni de Leonardo da Vinci, porque esos son otros artes también, o sea, son otras concepciones y otros momentos históricos y otros significados. Así que, ya que estamos supuestamente en una época donde el arte contemporáneo es el más por lo menos manejado por las instituciones y por las publicaciones, no así por el público, pero por lo menos por las instituciones, vamos a suponer que estamos hablando de arte contemporáneo. Entonces la pregunta es, ¿qué condiciones, qué requisitos, qué indicadores? Vamos a tratar de llegar a los indicadores. Quiero pedirle, por favor, a mi hijo teórico, doctor Douglas Rodrigo, que me dé una señal cuando me esté pasando de tiempo. Si algún rato estoy poniéndome pesado, ya pasó mucho, hazme un ruido, un grito, y yo digo gracias, encantado, ha sido un placer, ahora le toca al siguiente, porque si no, yo me puedo estirar, porque el tema da para eso, ¿te das cuenta? El tema es sumamente jugoso, sumamente gajudo, así que si algún momento me estoy extralimitando, así, me paras y yo me quedo callado sin ninguna ofensa. Entonces, la pregunta interesante es, ¿cuándo es arte? ¿Te das cuenta? Aquí, antes era, ¿qué es el arte? ¿Qué es el arte? Y ahora es, ¿cuándo? O sea, ¿cuándo un objeto cumple con esas condiciones y con esos requisitos? Hablando de arte contemporáneo.
Básicamente la finalidad o la intención que tenemos es definir el arte, y definir quiere decir dar un fin. Definir quiere decir delimitar, dar un límite. Así que el arte tendría que ser delimitado y definido mediante su definición. Básicamente es una distinción categorial, ¿no? ¿Cuál es la categoría de la ropa sucia? ¿Cuál es la categoría de las naranjas? ¿Y cuál es la categoría del arte? Entonces, es una distinción categorial. Entonces, básicamente lo que uno intenta desesperadamente es delimitar esas categorías y detectar qué relaciones hay entre esas categorías. En este caso, tendríamos que decir, habrá pues que delimitar el arte, delimitar el diseño y delimitar las artes visuales, y detectar qué relación hay entre esas diferentes categorías. Yo hace rato que estoy interesado, más estéticamente que matemáticamente, pero también a nivel lógico, digamos, a nivel de lógica, estoy interesado en los esquemas o diagramas de Venn, o sea, en otras palabras, los redonditos de la teoría de conjuntos. Podríamos decir, este es el conjunto de todas las cosas que se llama arte contemporáneo. Este es el conjunto que se llama, de todas las cosas que se llaman comunicación visual. Y este es el conjunto de todas las cosas que se llaman diseño. En esta primera graficación están como conjuntos estancos donde no hay ninguna relación entre ellos. Pero, o sea, digamos, son los jugadores, una cosa así. Pero cuando se ponen a jugar, por supuesto, puede llegar un momento en que uno dice, el conjunto del arte contemporáneo en algún momento se superpone o se corta o coincide en algún lugar con el conjunto de las cosas llamadas diseño. En ese sentido, podríamos decir, aquí hay cosas que se llaman arte, 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 aquí hay cosas que se llaman diseño, 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 y aquí habría cosas que se llaman arte y también diseño, cosas que operen o funcionen, funcionalmente hablando, ya que no hay esencias, que operen y funcionen como diseño. Entonces sería la intersección entre esos dos conjuntos. Y si metemos la comunicación visual, estoy en peor problema todavía, porque la comunicación visual a mí se me antoja como un campo extremadamente grande, desde la comunicación visual de mi cuerpo, que yo ando hablando con lenguaje corporal y eso comunica visualmente, hasta la comunicación visual en la naturaleza, que donde yo veo carbón, me está comunicando que hubo fuego. Entonces la comunicación visual es gigantesca, gigantesca, gigantesca. Entonces, en ese sentido, yo diría el diseño debe ser parte del gran conjunto de comunicación visual, al igual que el arte contemporáneo. Pero después me retraigo y digo, no es tan así, porque en el diseño, por ejemplo, si hablamos de diseño estructural o del diseño de un puente, hay factores en el cálculo de un puente y en el cálculo estructural y de los materiales que poco tienen que ver con comunicación visual, tienen que ver más con física y con estática y con cálculo y con demás. Entonces resulta que la comunicación visual, siendo un campo tan grande, también tiene su tajada, digamos, en el diseño. El diseño es parte de la comunicación visual, pero al mismo tiempo hay diseños que no son comunicación visual. Y obviamente hay comunicaciones visuales que no son diseño. Así que se nos complica todavía más la cosa. Y ojo, estoy en la parte ingenua. Ahora voy a entrar en la parte más complicada. Por supuesto, dentro del conjunto de lo que se llama arte, habría el arte hoy, que es todo lo que hace, inclusive esa señora que pinta platitos de porcelana con flores y ese señor que hace en bronce escudos de Santa Cruz y todo, ¿no? Todo es arte hoy, digamos. Y hay el arte contemporáneo, el cual tiene ese factor cognitivo, que es una cosa que lo diferencia de los demás tipos de arte, inclusive del arte hoy. Y por supuesto hay arte hoy que es contemporáneo. Ahora tú me preguntarás, ¿habrá arte hoy que no es contemporáneo? Claro, un montón, o sea, un montón. Y habrá arte contemporáneo que no es hoy, y interesantemente sí, uno de los principales ejemplos que se ha vuelto ya clásico es el de Jean-Michel Basquiat, que se lo mete en todos los libros de arte contemporáneo y él se ha muerto hace
40 años, digamos. Entonces es gran ejemplo de que hay un tipo que hace arte contemporáneo, pero no está hoy. Y sin embargo se lo incluye siempre en los libros de arte contemporáneo. Pero hay otra cosa que me preocupa más. Yo tengo aquí el arte contemporáneo, el diseño y esta zona de intersección. Estoy hablando de que el concepto de arte contemporáneo es un concepto sellado y cerrado, o sea, con fronteras definidas. Y el concepto de diseño igualmente, dependiendo de su escuela o de su entorno intelectual en el cual se desarrolle, también tiene sus definiciones, sus delimitaciones. Pero hay un aspecto que he venido leyendo en los últimos años y meses y me ha asustado mucho, que inclusive hoy en día las ciencias exactas han dicho eso de la exactitud es un constructo humano, la exactitud en realidad no se da. De manera que los objetos no caen a 9,81 metros por pond o lo que se llame la velocidad, sino que es un problema estadístico, a veces un poquito más, a veces un poquito menos, y cuando uno hace un análisis de la vacuna para el coronavirus, no es que todos se curen, sino que todo se trabaja mediante estadísticas, todo es relativo, todo se mueve. ¿No ven? Estamos en la época líquida, en la época flexible, en la época uno, la época otra. Entonces, estos esquemas relacionales, que en el fondo yo creo que son válidos, no lo son en cuanto a sus fronteras, porque no tienen una definición ni una delimitación rígida. Entonces, miren, ahora es importante, atiendan, tararán, tararán, 1, 2 y 3. Esta sería una representación, una graficación mucho más realista, diría yo, de la relación entre dos conjuntos, como ser el arte y el diseño. ¿Qué podemos decir? Aquí, en este centro, se aglomera un montón de objetos que cumplen con una gran cantidad de condiciones, de manera que se puede decir que esos objetos operan como arte. Y aquí se juntan objetos con una gran cantidad de características que se puede decir estos objetos operan como diseño gráfico, diseño industrial, diseño arquitectónico, diseño de modas, diseño tipografía, diseño. Y como vemos, hay objetos que cumplen con menos condiciones, o sea, no con abundancia ni con suficientes, digamos, y se van alejando del núcleo condicional del 100% diseño o del núcleo condicional del 100% arte, y se van alejando. Y por supuesto, llega un momento en que hay una zona mixta, una zona donde este objeto, si bien cumple con una serie de conceptos y criterios para que se pueda decir que opera como arte, al mismo tiempo por la cercanía al diseño, también está cumpliendo con condiciones de diseño, entonces estaría en la zona esa que antes habíamos llamado esta zona de quiebre o de corte, pero resulta que es una zona mucho más no definida, más indefinida, una zona mucho más caótica. Ahora, en algún momento, especialmente en la posmodernidad, la gente se ha comenzado a interesar mucho en esta zona intermedia. Entonces han comenzado a interesarse en zonas híbridas y fronteras mixtas y donde distintas cosas que uno pensaba que eran diferentes y ajenas, donde se entremezclan y entreveran. Eso ha sido gran tema de interés. Entonces se habla de culturas híbridas y de lenguajes híbridos y de arte híbrido, y el arte puede estar hibridado con 1000 cosas, etcétera, etcétera. En este caso, igual se podría hablar de la hibridación, pero todo es porcentual, todo es por cantidades, todo es más o menos, porque no estamos en el mundo de las ciencias exactas. Ahora, a mi entender, a mi gusto, no me interesa para nada analizar esta zona mezcolanza, esta zona híbrida.
No me interesa para nada, no me fascina, digamos, el descubrir una cosa que sea exactamente mitad arte y mitad diseño, y no me interesa que sea diseño en 80%, pero 70% arte, no me interesa para nada. A mí me interesa no estos objetos híbridos al centro o estos objetos indefinidos cuya existencia no niego y cuya utilidad y función no niego, simplemente su lugar en las categorías de arte y diseño está al medio. Y eso a mí, sinceramente, no me interesa, porque creo que no son ni chicha ni limonada en última instancia. A mí me interesaría más explorar qué cosas hacen que ese objeto que está postulando a llamarse arte cumpla con tantas condiciones que uno diga, qué maravilla, ese objeto es 100% arte y eso es lo que amo y lo que me encanta, y no las hibridaciones ni las mezcolanzas. Y al mismo tiempo yo quisiera detectar y encontrar cuando estoy hablando de un exquisito, magnífico, maravilloso diseño que cumple con las condiciones del diseño y por eso es maravilloso, lo amo, lo compro, lo vivo y lo acepto. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese momento y a partir de la que se me difuminan las fronteras por una parte y de que no me interesan mucho las zonas intermedias, yo diría más bien sería interesante detectar qué es con mayor cantidad de indicadores y con mayor cantidad de razones opera y funciona como arte y cuál con mayor cantidad de razones y de argumentos y de características, de indicadores, funciona como diseño. En el caso de mi querido amigo Roberto, las obras que él tiene con objetos de publicidad, que son objetos de diseño, ¿no? Diseño popular, que así se podría decir, ¿no? Obras de Omo y de Lavandina y de Toma Coca-Cola y demás. Y en medio de esas cosas, él inserta unos textos o unas palabras o unas breves frases, las cuales están en un lenguaje y en un estilo absolutamente del diseño, ¿te das cuenta? Absolutamente uniéndose, casi mimetizándose con ese conjunto. Pero esos objetos en absoluto tienen que ver con la finalidad del diseño, ¿te das cuenta? Porque la finalidad del diseño es el diseño publicitario, es sacarle plata del bolsillo a la gente, mientras que en el caso de la obra de Roberto, que está insertada en ese contexto, tiene una forma que aparentemente es diseño, pero yo diría, eso no es diseño para nada, eso es arte puro, eso es arte cognitivo 100%. Y eso me lleva y me conduce a pensar que tal vez uno para decidir si algo es diseño o no, se fija mucho en la figurita, ¿no? Si tiene pinta de arte o si tiene pinta de diseño, lo cual me parece bastante engañoso y superficial, que habría que analizar en qué medida el arte de Roberto opera como publicidad u opera como factor cognitivo. Y la respuesta es 100% cognitivo. Por tanto, querido Roberto, estás cumpliendo con un montón de condiciones, entre otras, de arte y no hay dónde discutir. Entonces yo no diría que el arte de Roberto es híbrido, ni que es mezcla, ni que está en el límite, para nada. Lo que nos ha engañado es la figurita. Uno mira la figurita y a primera vista cree que está hablando de diseño en el caso de Roberto y de no diseño en el caso del otro, pero las cosas no se definen por la pinta, se definen por la función, por la funcionalidad. Pero en este caso, por ejemplo, Roberto, ¿qué opinas? Roberto Unter, ¿qué opinas de lo que acaba de decir Valcárcel? Bueno, concuerdo completamente en lo que Roberto señala de que habría que estudiar más las cosas por separado porque en ese punto medio, por ejemplo, en relación a lo que comentaba de mi trabajo, el diseño no es nada más que un disfraz, digamos. El diseño es utilizado básicamente como una herramienta. Entonces, como todo puede ser arte, digamos, en determinado momento, para mí va en utilizar, digamos, el artificio, ¿no? El camuflaje para que la obra funcione y genere, digamos, una de sus primeras, digamos, intenciones, que es engañarte. De entrada te engaño, te meto en otro contexto y ahí comienza a funcionar
funcionar, digamos, como obra de arte y por supuesto no como diseño, ¿no? El diseño en ese sentido ni siquiera podría, digamos, ponerse en un sistema de conjuntos al lado, porque yo considero que cuando yo como diseñador hago diseño es lo principal, pero cuando hago arte, el diseño no está ni siquiera dentro del mismo nivel, digamos, de importancia. El diseño se vuelve una herramienta, así como puede ser el óleo, puede ser un cincel, o puede ser, etcétera, etcétera, ¿no? Cualquier herramienta, ¿no? Pero sí se utiliza, sí se agarra de las estéticas del diseño para hacer algún tipo de grilla que no entra, que no encaja directamente en las discusiones sobre lo que es diseño, ¿no? Pero justamente está utilizándose, digamos, una herramienta que normalmente, y no estoy hablando de solo a nivel herramienta física, digamos, no estoy hablando solo a nivel herramienta en sí, sino a nivel lenguaje, a nivel, tiene que disfrazarse, digamos, entrar en este mundo de visualidad que la gente lee de una forma para generar esta condición cognitiva, ¿no? Se genera porque justamente te engaña. Si no te engaña, si no te hace ese truco, no está funcionando este cambio de pensamiento, ¿no? Del que habla Roberto, que cuando mencionó, por ejemplo, a Garavito, ¿no? Es pensamiento que genera pensamiento, que genera pensamiento. Tiene que engañarte de un inicio, ¿no? Usa la forma, claro. Una pregunta. En ese caso, o sea, cuando hablamos de un arte que viste distintas disciplinas, por ejemplo, ¿no? Podríamos estar hablando de que la funcionalidad la da un concepto. ¿Vendría a ser esto como a un lastre del arte conceptual? ¿O me estoy equivocando? ¿O es que ya ni siquiera eso entraría ahí? ¿A quién va la pregunta? Para todos podría ser. De repente podrías empezar tú, Roberto. Valcárcel. ¿Siguen viendo una diapositiva con unas pelotitas o ya no? Sí, Sí. Sí. la flecha en la parte azul. Ya, muy bien. He intentado muy burdamente, porque tampoco tengo yo tesis en esto, no soy doctor, pero básicamente yo creo que los diseños en general, diseño de modas, diseño industrial, diseño arquitectónico, diseño gráfico, diseño, existe una idea o propósito en lo diseñado, hay un propósito. Mientras que en el caso del arte contemporáneo, los resultados, los objetos, no tienen propósito, no tienen utilidad evidente. Y eso es ya un sesgo fundamental. El arte no tiene utilidad evidente, excepto provocar confusión, provocar nuevos pensamientos, provocar, pero eso no es pues utilidad, no es utilitario. Mientras que el diseño de modas tiene la utilidad de decir, mira, tengo mucha plata, o de decir, mira, soy sexy, o de decir, mira, ya no tengo frío. Siempre hay un propósito. El diseño arquitectónico es hacerse una casa. Entonces, el fin del diseño y de los diseños es práctico, es utilitario, es funcional. En segundo plano, el diseño puede tener un fin estético para complacer a la audiencia, porque necesita un grado de inserción alto en la cultura y en la sociedad. Mientras que en el caso del arte, existe una estimulación visual, pero esta no se entiende y el fin social no es evidente, es subcutáneo, es por abajo. Y el grado de inserción por lo mismo es un grado muy bajo. Por eso siempre el público está 10 a 15 años detrás de lo que está sucediendo en el mundo del arte, porque todo ese tiempo tarda el arte en ir decantando y filtrándose y acostumbrándose, digamos, al imaginario de la población no artística. Entonces, en ese sentido, yo creo que todo diseño como aspecto semántico es monosémico. Si yo diseño una publicidad para pollos gordos, tiene que dar el mensaje de los pollos gordos, no puede irse por las ramas ni por las nubes, porque me pagan para eso, hay un concomitante, hay un cliente, hay una sociedad.
y hay un negocio y un capital que está detrás de eso. Mientras que en el caso del artista, no, pues el artista genera estímulos que al no significar nada, estimulan, incitan al perceptor, al que ve la cosa, a construir, fabricar lecturas propias del hecho artístico. La obra de arte no comunica, provoca, sugiere, insinúa, mientras que en el caso del diseño, cuanto más directamente se resuelva el problema práctico, en primer lugar, mejor diseño acaba siendo. Salvo excepciones, por supuesto, y ahí están las zonas intermedias y las zonas grises y todo lo demás. Otra cosa, creo yo, es que todo diseño, todo buen diseño, da respuestas, tiene que responder otra vez a un negocio, a un concomitante, a una intención determinada, mientras que todo arte plantea preguntas. Yo veo las cosas que se muestran por todo el planeta y yo todo el rato me pregunto, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué quiere? ¿Qué hace pues la fulana esa montada en su montaña de huesos tratando de limpiar la sangre, o esa otra máquina tratando de limpiar la sangre en la última Bienal? ¿Qué propósito es ese? No me da ninguna respuesta, ninguna. Entonces, el arte es desadaptado a los códigos de la sociedad y te desadapta porque te plantea preguntas, te incomoda. Mientras que el diseño se adapta a la sociedad porque debe compartir un lenguaje entendible por el público al cual va dirigido, o el cliente que le va a comprar, o la empresa cuyo logo estás diseñando. Entonces, el diseño te adapta a través del lenguaje adaptado que usa y se adapta para insertarse en el mercado directamente. Mientras que el arte no, el arte es una cosa tan excepcional que hay un mercado del arte donde las personas que quieren comprar desadaptados compran eso, digamos, ¿no? Que es una búsqueda de la desadaptación, pero sigue siendo misterioso y sigue solo planteando preguntas, no dando respuestas. Roberto, una pregunta. ¿Y tú crees que esta pureza, digamos, de la que hablas en el arte, no sé si la palabra sea pureza, pero este estado no llega a distorsionarse según los textos que se escriban, la forma en cómo se mediatice, los distintos marcos o contextos en los que se lo coloque? ¿Aún puede mantener este estado o depende también mucho del marco, del contexto en el que se lo quiera colocar? Yo diría que hasta cierto momento, a mediados del siglo pasado, el artista era el dios. Él creaba, él pensaba, él provocaba, él hacía y él era el genio absoluto. Pero ya en los 70s y de ahí más en adelante aparecen otros cómplices, por ejemplo, el curador, o por ejemplo las instituciones, o por ejemplo ya un mercado tremendo, ¿no? Donde ya aparecen otros partícipes, otros participantes. Yo creo que ellos perfectamente pueden incidir en eso, en sentido de que tal vez Banksy, si hace una obra que se autodestruye y le va tan bien, seguramente va a hacer 3 obras más que se autodestruyan porque le fue muy bien, digamos. Entonces, en ese momento, el mercado, el capitalismo o el curador o la prensa influyen en el objeto. Pero no creo que influyan en su función de plantear preguntas. Influyen en, digamos, cuán mercadeable o cuán prostituible o cuán lo uno o lo otro sea, o cuán de acuerdo a los gustos teóricos del curador pueda ser, pero yo creo que entre curador, mercado, y instituciones y artista sigue habiendo, hablando de arte contemporáneo, sigue habiendo el consenso tácito de que esa cosa debe plantear ruptura, debe plantear contradicción, debe ser provocativa para generar nuevas cogniciones. Entonces, en un momento yo veía la obra de Jeff Koons y lo odié a muerte y dije, este chanta, un capitalista de M que viene a hacer semejantes barbaridades, a vender sus ridículos muñecos en tal precio y todo. Yo estaba así, pero despotricando contra Jeff Koons,
porque no era pues moderno, ¿no? Ya estaba, además, se hace pintar cuadros pornográficos haciendo cosas con las chicholinas, es un desastre ese tipo. Y mis alumnitos de historia del arte, chicos de 19, 20 añitos, me dicen, pero profe, ¿acaso eso no es ruptura? ¿Acaso eso no es ir en contra? ¿Acaso eso no es romper con el sistema? Entonces me han abierto los ojos. En ese momento yo digo, sí, sí, al señor Jeff Koons yo lo sigo odiando, pero debo conceder que él en su laya y en su manera está destruyendo el mismo sistema clásico de la modernidad. Por eso se dice que Jeff Koons es, ya pues es posmoderno y es contemporáneo y todo el rollo, porque precisamente él se va en contra de la pureza, ¿no? En contra de lo ortodoxo del arte. Entonces, yo creo que sí hay influencias, pero creo que es un acuerdo en general de que no se puede abandonar mucho la idea de lo cognitivo. Hay ejemplos interesantes, por ejemplo, ¿no? Bonita redundancia. El señor Romero Brito, ¿no? Un artista que vive en Miami. Yo lo he conocido en su primera época porque yo estaba tratando de abrir la Galería de Arte Boliviano en Lincoln Road y él era mi vecino en Lincoln Road, así que nos veíamos la cara y nos saludamos cada mañana. Y él comenzó haciendo sus cuadritos y sus cosas y ahora y la palabra es interesante que voy a usar y la sigo usando y te la afirmo, se ha prostituido y ha abierto las piernas hasta decir basta. Entonces en ese momento yo diría, lo que este señor hace ya no está operando como arte, está operando como mercadería o como... Sí, como mercadería. Él produce sus paraguas con sus diseñitos y relojes con sus diseñitos y cubrecamas con sus diseñitos y todo con el mismo diseñito, básicamente, ¿no? Entonces, en ese momento yo diría, bueno, dejó de ser interesante. Y lo interesante es que las grandes instituciones, llama Saatchi o el Reina Sofía o cualquiera de esas, no le dan pelota. O sea, se han dado cuenta que el tipo se le fue la mano con el amor al dinero y con el facilismo y lo tienen ahí, no lo van a meter preso ni castigar, pero no lo llaman, porque se han dado cuenta que hay cosas como las mujeres creando, digamos, muchísimo más interesantes desde un punto de vista de plantear preguntas. Bueno, en este momento tengo yo la pregunta. Si seguimos nomás charlando, ¿les parece? ¿O quieren que yo siga con mi rollo? ¿O cómo nos organizamos? Hay un par de preguntas que quisiera que avancemos. Alejandro, no sé si las quieres leer. Bueno, tenemos acá una pregunta de Galo Coca. Segundo, por favor, de Galo Coca. Que abra el teléfono. Galo Coca escribe, dice, Roberto, en el ensayo de diagrama de Venn puede introducirse una burbuja de prácticas populares espontáneas que generan imaginarios influyentes. Bueno, más que pregunta, en realidad me parece que es un comentario. No sé si quieren que la repita, no sé si le leo muy rápido. Sí, por favor, otra vez. Dice, en el ensayo de diagrama de Venn puede introducirse una burbuja de prácticas populares espontáneas que generan imaginarios influyentes. Tendría que preguntarle a mi muy querido y estimado amigo Galo si esas prácticas populares cuestionan el sistema y plantean nuevas cogniciones o si simplemente es la reiteración de una tradición tal vez perdiéndose, que se trata desesperadamente de recuperar y salvar, pero no están planteando problemas. Yo diría, están tratando de reubicar y reconstruir o de mantener algo que casi digo, por definición, no está relacionado con el arte cognitivo. O sea, no olvidemos de que el arte del cual estamos hablando es un arte necesariamente europeo y necesariamente nórdico. Ahora, que en Australia hay gran mercado y grandes bienales, o que en la China hay gran mercado y grandes bienales, no le quita que el origen del arte del que estamos hablando es un origen europeo. Y si hablamos de prácticas populares y de prácticas tradicionales y demás, obviamente el origen no es eso. Por tanto,
la actitud, la intención, casi digo, la comprensión de la palabra no es la misma. Y en ese sentido, ¿podría existir, por ejemplo, un arte muerto ya que pueda volver a tener esa relevancia cognitiva a través de, igual de una apropiación, de una lectura actual? Incluso hablando de un arte que venga fuera del eurocentrismo, digamos. Lo que yo estoy viendo en la práctica, es muy interesante la palabra que voy a usar porque al principio me parecía ridícula y me parecía puro bla bla y ahora me está calando cada vez más en los huesos. La palabra que se usó en una de las bienales ya hace 12 años, la palabra antropofagia. Básicamente la Bienal de Sao Paulo decía, cuando llegaron los conquistadores españoles, los originarios del Amazonas se los comieron a los españoles, eran caníbales, se los tragaron, y no se tragaron solo su cuerpo, sino su alma también, ¿no? Entonces, en ese sentido, se dice que el arte latinoamericano lo que hace es agarrar el arte europeo, tragárselo, digerirlo, transformarlo, apropiarse de él, reutilizarlo y saca una cosa propia, nueva e interesante, casi una resignificación del fenómeno, pero no deja de lado el aspecto ese de que tiene que tener una pizca de cuestionamiento. Si no cuestiona, no funciona, diría yo. Entonces, hay, si me permiten un ratito, voy a mostrar violentamente unos ejemplitos que me parecen muy divertidos. A ver si están por aquí. Los tengo que sacar del flash. Ruego que sigamos charlando y discutiendo. Yo calladito voy a sacar mis ejemplos y cuando los tenga los muestro. Obviamente las burbujas estas, tanto las cerradas como las punteaditas, estimado Galo, no están pues en la nada, no están en el universo, sino que están vinculadas con el conjunto de la religión y vinculadas con el conjunto del capital y con el conjunto de la tradición y con el, por supuesto, ¿no? Entonces, en algún momento pueden haber influencias, vínculos entre cosas aparentemente muy disímiles y muy dispares. En ese sentido, estoy en total acuerdo que si tú quieres formar un grupo de prácticas, bla, 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 yo diría, claro, tiene su lugar en el cosmos de los conjuntos, pero no sé si tendrían ingreso al núcleo del arte contemporáneo, porque el núcleo del arte contemporáneo tiene una serie de postulados muy europeos que no se manejan originariamente. Roberto, aquí nos escribe Carlos Martínez. Y dice, ¿escuchaste el neologismo amparte propuesto por el youtuber y artista español Antonio García Villarán? Y si es así, ¿qué opinas al respecto? ¿Es una categoría válida? Neologismo amparte del artista español Antonio García Villarán. Ok. ¿Es para mí la pregunta o para quién? Es para ti la pregunta. Si escuchaste el neologismo amparte propuesto por este artista y si es así, ¿qué opinas al respecto? No he escuchado. Estaba dando una clase esta mañana una clase de historia del arte a alumnos y me dicen, ¿y qué tendría que hacer uno para conocer todas las corrientes o todos los estilos? Yo le diría, es imposible. Hoy en el mundo hay tal profusión de producción artística, producción intelectual y producción de todo tipo, incluida comercial y demás, que habría que ser realmente Batman para poder enterarse y conocer todo lo que todos han visto y todos. O sea, la idea del museo total o de la enciclopedia total o del hombre total que en su cabeza sabe y ha visto todo, no es posible porque hay demasiadas cosas en este planeta. En ese sentido,
Mi respuesta es, no, no he leído, no conozco y estoy bastante bien, gracias, no me apena tampoco. A partir de lo que me dices, voy a curiosear, no tengo ningún problema, pero te digo, en el mundo, yo podía responderte, ¿y tú has leído la de este otrito? ¿Y tú has leído la del otro otrito? Y podemos comenzar a concursar quién leyó más y No, los dos vamos a perder, seguramente. no, Roberto, no creo que vaya hacia allá la pregunta. Creo que en realidad lo que pasa es que este término de amparte es, yo creo que tiene que ver con una crítica que sí se hace en algunos circuitos sobre que hay un escenario que sigue creciendo y hay un gran público que se queja y que no entiende nada. Y entonces empiezan a decir, es que es la rosca y entre ellos se reparten los premios y entre ellos se dan valor y todo el mundo no entiende nada y de repente por eso dicen que en realidad el escenario de arte es una AMPA, ¿no? Y en realidad la persona esta que está, el español este es un hater del arte contemporáneo y que es muy famoso porque todo el tiempo está despotricando. A mí, a mí particularmente me parece que ese tipo de posiciones son extrañas porque no me parece que vayan a resolver ninguno de los problemas del arte y me parece que es más un resentimiento de alguien que no entiende arte contemporáneo y que por eso empieza a decir que es una fantasía. El traje invisible del emperador. Creo que eso es lamentable, pero creo que está como muy presente en la sociedad actual. Hay mucha gente que no entiende y que cree que no está ahí. Eso es por lo menos mi... Bueno, ya tengo la pequeña muestra, se las puedo compartir. Dale. Voy a ver aquí dónde está. Hay una cosa negra que hay que apretar, un botón. Aquí está el botón. Ya. Ahora, esto de aquí, lo voy a elegir aquí, ya. Chin, 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 chin. Ya. Ahora, share screen, ya. Share screen, ya. Share. Muy bien. El título dice jóvenes artistas latinoamericanos, pero debo aclarar que son algunos, poquísimos jóvenes artistas latinoamericanos de cierto tipo de actitud artística. Así que no es así el todo otra vez, no es el todo del todo. A lo que iba con esta cosa es al fenómeno de la antropofagia, donde los latinos agarran la cultura europea, se la tragan y la cagan, no hay otra palabra, y al hacer eso se divierten, generan nuevas miradas, pierden el respeto, provocan y generan vínculo, respondiendo a lo que el joven acaba de preguntar, vínculo con grandes masas y grandes grupos. ¿O no? Vamos a ver. El famosísimo pintor barroco Caravaggio pinta el mito de Narciso en 1545. Ahí está, este es el Narciso de Caravaggio. La artista argentina Nicola Costantino hace un retrato de David Nalbandian en los años 90. Este es el retrato. Y el artista joven, artista peruano Roberto Guaracaya hace una fotografía titulada Alessandro en la playa de Chorrillos el 2010. Ahí está. Un autor desconocido en Francia pinta el cuadro Gabriel de Tres y una de sus hermanas en aproximadamente 1594. Ahí están. Son dos hermanas, una de ellas le toca el pezón a la otra y la otra tiene un anillito agarrado con la punta de los dedos. Y atrás hay una nodriza, una cuidadora, algo así. Y hay unos cortinajes. Este cuadro es europeo de 1594. Entonces, Roberto Guaracaya, artista peruano, hace la obra Fresia y Fanny en Iquitos, Perú. Ahí está. Entonces, aquí está la persona ahí atrás, está el cortinaje y está todo, pero obviamente está todo, te das cuenta, se han tragado la cultura europea, están defecando, y muy alegremente y muy elegantemente. Alejandra Zapata, artista mexicana, tiene la reproducción de Gabriel de Tres y una de sus hermanas, reproducción del 2010, donde presenta no a dos hermanas, sino a dos varones,
uno de los cuales le agarra el pezoncito al otro y el otro entre los dedos lleva un condón, un preservativo. Y aquí atrás está no la ama, sino un lector de la biblioteca. Eso yo llamo conocer, acercarse, agarrar, tragar, digerir y vomitar y reírse de la cultura europea. Esta chica Alejandra Zapata trabaja con la Saatchi Gallery y está vendiendo sus cuadros al precio que va. Son fotografías, ¿no? Al precio que necesite. Así que tampoco es una yesca perdida por ahí, es una mujer que está teniendo entrada al mercado internacional. Alejandra Zapata, reproducción del almuerzo en la hierba de Manet del 2010. Aquí está el almuerzo en la hierba de Manet, que eso es de 1869, 70, por ahí. Y este es el trabajo de la chica. Entonces, como vemos, los latinitos están buscando recursos muy interesantes de ser creativos y de seguir siendo latinos y de aceptar su latinidad sin adscribirse necesariamente al mundo y a la tradición europea. Entonces, esta Zapata tiene La Última Cena de Leonardo da Vinci y también tiene la reproducción de las meninas. Aquí están las meninas reales y aquí están las meninas latinas, pues. Entonces, a partir de ese fenómeno, yo creo que es muy interesante, porque si yo me pregunto si esta obra provoca cognición, yo diría, claro que sí, claro que sí. Es provocativa y te lanzo una pregunta: ¿qué cuernos están haciendo eso? ¿Y por qué lo hacen? ¿Y cómo lo hacen? ¿Y qué sentido tiene? ¿Y por qué es arte? ¿Y por qué no es arte? Y está lanzando preguntas y la respuesta está en el aire. Y en ese sentido, yo diría, están muy bien alojados dentro de su mexicanidad, muy bien ubicados en lo que se entiende hoy por arte contemporáneo. Ok, eso sí. Okay, vamos a continuar con tu presentación, Roberto. Rodrigo, no sé cómo estamos de tiempo para ver, de dividir con Roberto Unter esto. ¿Nos queda para...? Sí, sí, sí. Robert, si quieres, me comentas. Roberto Unter. No, hola, hola. Sí, podemos ir viendo. Yo mandé unas imágenes en base a lo que habíamos charlado, de intentar encontrar ese límite, ¿no? Que creo que Roberto Valcárcel lo ha dicho, lo ha dejado muy claro, creo que hace una explicación muy buena. Básicamente no vale la pena encontrar ese límite. Pero junté aquí algunos trabajos míos y trabajos que me gustan, intentando... ¿Hola? ¿Me escuchan? Te escuchamos, Sí, sí. te escucho. Perdón. Nada, quería dar algunos ejemplos, digamos, probablemente de algunos diseños que se podría decir que yo veo que a veces en el diseño gráfico, específicamente gráfico, diseño gráfico, hay ciertas libertades que se podría decir, hay algo ahí que nos podría, digamos, recordar al arte. Y me gustó mucho esta imagen soy malísimo con los nombres, este diseñador Milton neoyorquino. Glaser, me parece, ¿no? Es Milton Glaser, que me encantó que encontré este ejemplo que dice, ¿cómo sería si Milton Glaser viviera en la actualidad y trabajase en una agencia, ¿no? Y muestra todos los comentarios de cómo destruirían este diseño que todavía es un diseño que en cierta época se podría decir no cumplía todas las funciones del diseño. Tipo, había una libertad que no era simplemente que todo debería comunicar y todo sea funcional, ¿no? Este póster de Dylan me parece muy interesante porque a mí me muestra un diseño que por ahí yo lo veo con cierta nostalgia, que nunca lo conocí, que es un diseño que todavía a veces no tiene una función. Vamos para, no sé en qué orden está, el que estaba arriba, ese está bueno, ese está bueno. Esta es una artista americana que a mí me encanta,
que es Bárbara Kruger, por ejemplo, que también yo considero que opera como arte, hablando de la forma en la que estamos hablando ahora. Y es absolutamente, toda su técnica viene del mundo de la edición de libros, ¿no? Ella es todo foto, con la misma tipografía en itálica, y en ningún momento me parece que uno se pregunta si el trabajo de Bárbara Kruger no es arte, ¿no? Y es impresionante porque todas las herramientas que ella usa son del diseño. A veces, digamos, por la forma en la que no he tenido, digamos, nunca el gusto de ir por la calle, caminar y ver un trabajo de ella que es de la manera que sigue operando, probablemente cuando uno se lo topa en la calle tiene esa contradicción, no sabe si se trata de una publicidad, pero al final es arte, ¿no? Y me parece un gran ejemplo de este tipo de artista que, como yo les comentaba, considero que el diseño simplemente se utiliza como una herramienta. No viene al caso si es diseño o arte, sino que es una técnica simplemente, ¿no? Vamos para abajo. Un Pero me comentario parece que el lenguaje publicitario está bastante claro ahí y en ese sentido tiene una presencia muy de los 90, ¿no? Sí, pero no es el tema, ¿no? No es el, digamos, el fondo del asunto es otro. El fondo es que el lenguaje publicitario está ahí eh, para hacerte entender que de lo que está hablando es acerca de consumo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el lenguaje, la herramienta debe ser absolutamente, el diseño debe ser absolutamente funcional, la estética debe ser, la visualidad es funcional al contenido, digamos, ¿no? Y ese contenido es contundente, pero a la vez genera preguntas, a la vez es suelto, a la vez no es concluyente, ¿no? Genera más preguntas que respuestas, ¿no? No sé si eso podría entenderse como guerrilla anarquista, anticapitalista. Que yo creo que a veces cuando entra en esa casilla, digamos, se banaliza. Trabajos fabulosos, fuertísimos, y se los quiere meter, no, esto es guerrilla anticapitalista. Entonces ya se dice, no, esto es de izquierda, esto es contraconsumo, no sé qué, pero por otro lado, ¿dónde lo estás consumiendo? ¿Cómo es que llegó a vos? No sé Ahora, si algo es relevante. interesante también con esta artista es de que ella también llega a utilizar los medios comerciales, o sea, ella ha metido en las mismas revistas obras, ¿no? Como obras. Es Es que algo justamente esa radicalidad radica ahí, está en entrometerse, en camuflarse, en esconderse, digamos, detrás del enemigo. Si es guerrilla, que lo es, obviamente, pero no creo que sea su principal característica, opera desde el bando enemigo, digámoslo, ¿no? O sea, se mete adentro para... es ¿Cierto? casi cambiar, digamos, dentro del sistema, ¿no? Es como no tira piedras desde la esquina, lo hace Exactamente, desde adentro. exactamente. Y bueno, hay un próximo ahí que me pareció interesante, que es una imagen que había guardado, que es Yayoi Kusama, ¿no? Sí, eh, con Louis Vuitton, ¿no? Y Louis Vuitton colabora con toda esta serie de artistas que son magníficos y famosísimos y reconocidísimos y todo, y de pronto están haciendo textura. Entonces ahí el artista opera como diseñador. Yo no creo que esas sean bolsas de arte. Eso es el artista operando como diseñador, ¿no? Me parece interesante, porque claro, no es tu primo que te está pidiendo, préstame tu cuadro para hacer una polera, es Louis Vuitton. Entonces, ¿cómo cuando llega a ese nivel sigue siendo arte o no? ¿O cómo es que el público lo percibe? Eso me parece sumamente interesante, ¿no? Esa marca absorbe artistas que, bueno, en su época, qué sé yo, Absolute Vodka también absorbía artistas importantísimos. Entonces es interesante cómo esa relación, digamos, artista-industria, ¿no? Es vista o es percibida dependiendo, digamos, la importancia de quién es el que está pagando.
Es súper interesante, me pareció chistosísimo, interesantísimo que Roberto cuente que conoció a Romero Brito, porque es un fenómeno brasileño. Casi, Romero Brito es casi decir, es casi un chiste aquí, ¿no? En el mundo del arte. Si queremos decir, vamos a Romero Brito, ya es como que... porque claro, él llegó a hacer además que aquí en el aeropuerto, si llegas a Brasil, en la primera media hora ya viste 45 productos de Romero Brito, desde los aeropuertos que compran sus horrorosas esculturas y las ponen en el aeropuerto, hasta las maletas, las poleras, la ropa, el peluche, ¿no? Bueno, es como el Mamani Mamani, entonces. No, si hubiera industria en Bolivia, ¿no? Que Bolivia no te produce toda una serie de objetos, digamos, ¿no? Él puede repetirse haciendo cuadros, pero estamos hablando de industria, estamos hablando que Romero Brito hay calzoncillos, lentes, chalina, linterna, todo del tipo, ¿no? Y me parece interesante, por eso quería, traje esta imagen, porque me parece interesante, ¿por qué Romero Brito es mala palabra y por qué Yayoi Kusama sigue dentro del mega sistema, ¿no? Obviamente va por otro lado, pero es interesante preguntárselo. Si querés, sigamos. Bueno, esa es la misma. Quiero acotar con una cosa. Sí. Que no es, se me acaba de ocurrir, pero me parece continuación bastante lógica. Yo diría, en última instancia, si viene un marciano me dice, Roberto, ¿cómo hago para diferenciar diseño de arte? ¿Cómo hago? El marciano. Yo le diría, fíjate dónde acaban. El mercado es en última instancia el que define si es arte o no, porque si vos haces arte, pues vas a entrar a la Reina Sofía y vas a entrar a la Bienal y vas a entrar a un mercado de arte. Te van a aceptar porque hay el consenso de que eso es. Mientras que si eres un Romero Brito, seguramente vas a entrar al mercado del consumo y al mercado de las múltiples objetos. Y en ese momento, querido marciano, eso es diseño seguramente, ¿te das cuenta? Yo dudo muchísimo que haya un diseño que se haga en un ejemplar, lo dudo mucho. Y que se haga en un ejemplar para no venderse y para no publicitarse, lo dudo mucho. Entonces, en realidad estamos dándole vueltas teóricas a una cosa sencillísima. El destino final, donde se inserta el objeto a la sociedad, sea a través de un complicado y rancio aparato cultural por un lado, o a través de un aparato mercadeo y comercial por otro, ese destino final es el que definió, pues, si era diseño o era arte, ¿o no? ¿Y puede existir el arte fuera del sistema del arte? Hace poco igual leía un artículo donde me parece que es el artista Dan Graham, que también tiene canciones pop donde utiliza todo el sistema o todo el mecanismo comercial, pero claro, para él está haciendo arte. Obviamente es un artista ya integrado al sistema del arte, pero ¿puede haber arte fuera del sistema del arte? Yo creo que la respuesta está un poco en lo primero que hablaba Roberto, ¿no? Hay tipos de arte también, ¿no? No sé si... Hablando sí, de... inclusive podremos hablar no solo tipos en sentido formal, porque claro, uno tiende a fijarse siempre en la forma y en la figurita, pero si hablamos de fútbol, por ejemplo, en el fútbol, los chiquitos sin zapatos que patean pelota de trapo en la zona periférica, eso es fútbol. Y los jovencitos en los colegios que patean una pelota un poquito mejor y con sus zapatitos un poquito mejor, es fútbol. Y el mundial y la liga y todo es fútbol. Claro, todo es fútbol, solo que son distintas ligas, distintas categorías, porque cada liga y cada categoría tiene sus propias exigencias y sus propias reglas de juego. Entonces, en ese momento, el
artista que estás mencionando, que hace música pero no está, pero está dentro, está afuera, seguramente está en alguna liga y en las otras ligas no entra, no le aceptan, porque si le aceptaran, lo hubieran invitado. A la María René Galindo me la han invitado a exponer al Reina Sofía, me la han invitado a la Bienal de Sao Paulo. La María René Galindo no es una que ha ido a buscárselas, sino que la han encontrado como que está manejando los códigos de la Liga Internacional Contemporánea del Arte. Entonces la invitan, la llevan, le pagan y está feliz ella. Cuenta. Difícilmente, si tú eres un artista que juega los criterios y indicadores, estamos volviendo al tema, ¿no? Las características, los indicadores del arte contemporáneo, difícilmente si juegas a ese juego, el mundo del arte contemporáneo te va a ignorar. Si los juegas muy bien y eres muy buen futbolista, te van a descubrir y te van a llevar, como sucede. Hay una pregunta, nos escribe Marco Antonio Barrón Márquez. Dice el comentario y la pregunta. El diseño no va primero en el artista, en acto, buscando provocar o emocionar y tal. Diseña a la madre al hacerle una chambrita a su bebé, el cocinero al preparar un platillo y el artista provocar. Ahora, si la utilidad en el primer caso es abrigar, alimentar en el segundo, en el tercero despertar una emoción, en los tres casos el diseño tiene una finalidad, no necesariamente práctica, sino lúdica. Por ejemplo, pensemos igualmente en el fútbol de barrio y profesional. Algo similar, ¿no? Bueno, es un poco difícil leer las preguntas a veces con la redacción. Si quieren que vuelva a leer alguna parte, me avisan, por favor. Pero hay una pregunta, no, parecía Es una... una pregunta medio comentario, es más que un comentario. Sí. Bueno, sigamos, Hunter. Sigamos, si te parece. Bueno, yo también me pareció interesante, por ejemplo, este caso, porque me puse a pensar en algo que sea absolutamente comercial y que a mí digamos, por lo menos a mí me genera una especie de contradicción, ¿no? Saber si realmente es diseño o es arte, ¿no? Y aquí hablo tanto de la música, del contenido de este producto, digamos, como del diseño. Si querés bajar el próximo. A mí me parece que esto es un diseño o esto es un producto que también me engaña porque, no sé, me parece que hoy en día es muy difícil encontrar productos que parezcan que están hechos realmente como arte. Y bueno, me parecía que, por ejemplo, este diseñador a mí me encanta y a veces no entiendo nada de lo que quiere decir, no entiendo qué quiere decir. Y la misma banda que representa o también operan de unas maneras contradictorias, digamos, hacia el mercado, ¿no? Lanzan su disco gratis, se salen de la disquera, te piden que pagues lo que vos querrás si querés, si no querés no pagás y te lo bajás gratis. Entonces creo que sí hay lugares donde podría identificar el diseñador está absolutamente libre y prácticamente está, no sé si está haciendo arte, pero está haciendo un diseño por lo menos que no está, en el cual no está súper clara su función, digamos. ¿Podemos bajar? Solo como comentario, tal vez creo Sí. que hay una... Perdón. Yo pido la palabra un ratito, le quiero comentar algo a Roberto. Sí. Si vuelves para abajo para mostrar el diseño de Radiohead. La función inequívoca que cumple este diseño es generar identidad visual. Es una función importantísima que el producto se distinga del resto de los productos, de la competencia y de todos los demás, para que pueda ser distinguido, elegido y comprado. Así que no es una función comunicacional en el sentido de dar mensaje, pero es una función en el sentido de soy otro único diferente, reconóceme, y lo logra al 100%. Entonces cumple con el cometido de generar identidad visual. Sí, y tiene su público, ¿no? Claramente específico. Claro, dirigida a un público determinado, por supuesto. Y bueno,
Y este es un trabajo que Rodrigo también me pidió ponerte algunas fotos de trabajos tuyos que fue realizado en La Paz, que en la foto de abajo se entiende mejor eh, cuál era la idea de cómo debería funcionar, digamos, ¿no? Esta obra o este proyecto, ¿no? Que es este de aquí, este cartel que dice no puedo, y a la derecha hay un verde también que dice tengo nada, ¿no? Intentando justamente disfrazarse de diseño gráfico, disfrazarse de producto, para insertarse, para que lo leas donde no deberías estarlo leyendo. Justamente cuando aparece el trabajo en un lugar donde no debería estar, ese es, digamos, el nivel o el volumen en el que a mí me gusta que funcione. Este trabajo no funciona mejor en una galería, digamos, ¿no? O en un libro o en cualquier otro lugar. Este trabajo funciona mejor mientras más escondido esté, ¿no? Eh, entre estos colores, esta estética, qué sé yo. En esa época esa era la, digamos, la visualidad. Obviamente si ahora hacemos un trabajo, si ahora quisiera hacer un trabajo similar, probablemente usaría un lenguaje más publicitario de hoy en día, ¿no? En esa época era ese, ¿no? Lo vemos ahí emparejadito, ¿no? Con Ariel, con Ace, con Pil, qué sé yo. Robert, le hemos expuesto esta obra varias veces También, sí. en museo y la verdad es que evidentemente pierde parte del impacto que puede llegar a tener en la calle, ¿no? Totalmente. Totalmente. Funciona cuando te sorprende, ¿no? Y este no sabía es un ejemplo también de otro tipo de trabajos que estuve haciendo. Yo creo mucho que el medio realmente, la materialidad, habla mucho del trabajo, dice mucho, tiene que decir mucho. Entonces es muy diferente un trabajo en papel que un trabajo en metal. Inclusive en el diseño gráfico, cuando yo hago algo que quiero que parezca madera, no me gusta que parezca madera, me gusta que sea de madera, ¿no? Mucho más en el arte cuando queremos que algo parezca una placa, eh, no tendría por qué reproducir la placa o pintar la placa. Para mí tiene que ser una placa, ¿no? Eh, para que funcione justamente a este nivel de que es algo que te engaña, ¿no? Esta pieza, por ejemplo, tenía un prediseño y fue en realidad diseñada y producida por un cotillón en la calle Buenos Aires, en Santa Cruz. Y funciona bien a mi criterio porque tiene, tiene esa mano del artesano que supo darle, digamos, su forma final, ¿no? El diseño estaba medio que entregó un diseño que no estaba muy claro, eh, y fue, digamos, reproducido, ¿no? A criterio del el productor de cotillón. Si querés que se parezca al cotillón, entonces anda con el cotillonero, digamos, ¿no? No, no, no hay otra forma a mi forma de verlo. Esa es mía, vive en mi casa. A ver. Y este trabajo, por ejemplo, no es que, no es en su totalidad, no utiliza en su totalidad, digamos, un lenguaje del diseño, pero sí en su forma tipográfica, etcétera, etcétera, en una época en la que toda la ciudad estaba llena de sí y no, y sí y no, y sí y no, y todo el mundo usa la misma lógica, las mismas tres tipografías, qué sé yo, Arial Black, Impact y no sé cuál, con el mismo criterio de que si tu letra es inclinada da más potencia, etcétera, etcétera. Entonces se utilizaron unos criterios de propaganda política y bueno, ya tiene otra camada simbólica con la hoja de coca, etcétera, ¿no? Y esto quería mostrarlo porque es súper actual, desde la semana pasada, es un trabajo en una exposición colectiva aquí. Y ese cuadro, ese Vive y Trabaja, es mi trabajo, que vive y trabaja, y está pintado directamente en la pared, con una estética casi una visualidad, digamos, casi como el fumar mata que tienen las cajetillas de cigarro. Eh, y ya es otro tipo de experimentación. Esto aquí no te quiere engañar de que no es arte para hacer arte,
ya funciona a otro nivel, ¿no? Y utiliza, digamos, criterios de diseño para intentar dejar un mensaje casi todo lo contrario del no puedo y el pobrecito, ¿no? Intentan no decir nada, pero en su escala y en su materialidad dice mucho, ¿no? Hay una precariedad, una austeridad, digamos, en el material, ¿no? Y en el diseño también, es casi un no diseño, ¿no? Yo creo que la diferencia entre esta obra y las demás es que las demás son más abiertas al público en general. Esta obra es del arte y sobre la práctica profesional del artista, entonces si la pones en la calle no se entiende ni loco. Yo más bien la veo aplicable No sé qué opinas. Me parece que como tiene el código de advertencia, ¿no? Como fumar mata, no sé, creo que podría crear una relación en cualquier persona, ¿no? En distintos contextos. Pero no sé qué opinas, Robert, porque sí se abre de la intención original que era el mundo del arte, o me equivoco. Es que es ambiguo, ¿no? Eso es lo interesante. Solo los artistas entienden que está hablando el mundo del arte, porque se leyeron todos los catálogos Taschen y todos dicen, vive y trabaja entre no sé dónde y no sé dónde, ¿no? Ahí está toda esa magia, ¿no? Todos los artistas viven entre Sao Paulo y Londres, ¿no? Nadie, no sé, solo viven y trabajan los artistas, ¿no? Y hay ese romanticismo, ¿no? Del artista con el artista, o del consumidor de arte con el artista. Por otro lado, el que está fuera del mundo del arte ve como que aquí siempre se hace chiste acerca de, bueno, ¿y vos qué haces de tu vida? Bueno, yo soy artista. No, no, pero ¿de qué trabajás? ¿No? Tipo así, ser artista no es trabajar, ¿no? Por otro lado, tenés eso que todo el mundo solamente vive para trabajar, ¿no? Entonces, fuera del mundo del arte, nadie lo va a relacionar probablemente con el mundo del arte, pero sí tiene una función, como mencionaba Alejandro, de advertencia, ¿no? Sí, sí me recuerda una advertencia, sí me recuerda algo de un documento, un sello, ¿no? De alguna manera queda muy claro, dice lo que dice, ¿no? No tiene ningún extra. En ese sentido es un diseño, no es expresivo más de lo que está diciendo, ¿no? Pero lo dice muy claramente, ¿no? Sin adornos, digamos. Y esas son otra serie bueno, de adaptaciones del pobrecito, también hecho en cotillón. Podés pasarlos toditos. Estos también tenían todos un prediseño y son piezas así chiquititas que a mí me encantan porque tienen una calidad muy interesante de un error de la mano, ¿no? Y dónde pone la purpurina, dónde no lo pone, dónde pone el brillo, dónde no lo pone. ¿Esta serie de qué año es, Roberto? 2008, 2009, por ahí. Me parece que aquí yo estaba experimentando con eso, hubieron unos 2 o 3 trabajos que se trataba de, bueno, que parezcan otra cosa, que es lo que siempre me interesa. Y bueno, en esa época contraté un letrista también para hacer un letrero grande que decía, no hay mal que dure 200 años, solamente la indicación y el tamaño. Me parece bien interesante para mí, digamos, ¿no? Es un poco mi búsqueda, es ese que, cómo haces un trabajo que no parezca un trabajo, ¿no? Cómo lo camuflas y decís algo que no deberías decir por ahí, ¿no? Ya no hay más. Ale, ¿qué tal si cerramos con algunas conclusiones? Bueno, la verdad que, bueno, Roberto, has puesto en la mesa una forma de atravesar estos temas muy, muy interesante y muy clara, y yo creo que en la que se tiene que profundizar desde los distintos rubros. Creo que más que limitar es muy enriquecedor, y estos puntos centrales que tú decías de buscar también el diseño, que sea diseño, el arte, que sea arte, en un
contexto temporal donde todo se mezcla y donde parece que no hay de dónde agarrarnos, puede que dé respuestas tal vez más interesantes, estoy suponiendo. Pero bueno, me parece muy esclarecedor toda la presentación que nos has dado, muy constructiva. Y bueno, Roberto, bueno, yo he seguido tu trabajo, Unter, ¿no? He seguido tu trabajo desde hace tiempo, es igual como diseñador y como artista, ¿no? También es fácil distinguirte como diseñador. Me he pillado con tus trabajos en algunos lugares acá en Santa Cruz y es impresionante lo fácil que es poder identificarlos. Así que me imagino que en ese sentido también es un gran logro. O Bueno, no, porque lo ideal en diseño creo que es no tener un estilo, digamos. Pero gracias. Por bueno, tal vez no supuesto, hay un por supuesto, estilo, pero se nota que hay una por cabeza supuesto, pensante que lleva las cosas como para un lado, ¿no? por supuesto, gracias. Yo, yo me pregunto, ¿hay un circuito en el diseño? ¿Hay un, Por hay un supuesto. circuito de legitimación, digamos? Eso, es que estoy tratando de casar la pregunta con unas cosas que se hablaron el día de ayer. Hay circuitos comerciales, hay circuitos académicos, hay circuitos de premios, hay circuitos de diseñadores independientes, por ejemplo, de publicaciones, hay miles, ¿no? Pero aquí en Bolivia no hay nada de eso, déjame decirte, ¿ah? En Sacapum. Bolivia hay un circuito de agencias y creería que hay no creería, y hay un circuito de diseñadores independientes también. Hablando de diseño gráfico, ¿no? Ahora no, porque diseño son miles de cosas. Ahora, definitivamente en Bolivia, al ser un país poco industrializado, es mucho más limitada, digamos, el mercado, ¿no? Entonces, si sos diseñador, básicamente, o sos diseñador gráfico, publicitario, o muy otras pocas cosas que en cualquier, como hemos venido hablando, como en cualquier país industrializado, el diseño es producir, ¿no? Si estás en un lugar que produce cosas, el ámbito y el campo del diseñador, solamente gráfico, es enorme, ¿no? Porque tenés industria textil, industria de ropa, industria de autos, creas todo, pues, ¿no? Entonces todo necesita ser diseñado, todo lo que tenemos, todo lo que está a tu alrededor, todo fue diseñado. Siendo un país que no produce nada, diseña poco, digamos, ¿no? En ese sentido. Pero claro que hay circuitos y en Bolivia hay diseño de muy buena calidad. Eh, Ahora no sabría cuántos circuitos hay y cuántos circuitos de legitimación hay, ¿no? Pero la gente se conoce, digamos. Y yo me pregunto qué onda con el arte político, Roberto Unter y Roberto Valcárcel. Los dos están casados con el arte político, inevitablemente. Entonces, de repente me pregunto, ¿todo arte es político? Eh, ¿Dónde está la línea entre la expresión de guerrilla y el arte? El arte tiene en esta época todavía un lugar en un cubo blanco. Lo que pasa es que cuando empiezas a... Yo creo que lo que creo que no se ha podido en Bolivia es sacar el arte del cubo blanco y sacar el arte del espacio de legitimación. Porque sí hay, pero está un poco abandonado. Y María Galindo ha hecho algo que lamentablemente yo creo que es malo, porque de tener una presencia callejera tan importante, ha empezado a caer en el mal hábito de ser seducida por las instituciones culturales, lo cual creo que yo particularmente pienso que es lamentablemente peligroso y, y contradictorio, ¿no? Ojalá hubiera resistido eh, la vanidad de caer en un circuito cultural que está tratando de conmemorársela, ¿no? No sé qué opinan. ¿Qué opina Roberto?
Mm, Yo opino que hay arte político, pero para que se pueda decir que es, se tendrá que contratar a 3 consultoras, una canadiense, una suiza y una sueca, que hagan una profunda investigación. ¿Qué efecto tiene ese arte político? Y la respuesta es ninguno, ninguno. La idea de que un arte político pueda transformar, cambiar, etcétera, es una utopía absoluta. Si hablamos del muralismo mexicano, el cual se lo endiosa permanentemente, él ha surgido detrás y después de la revolución y del movimiento social. No es que los muralistas hayan generado conciencia, ni mucho menos. Después, cuando todo ya estaba digerido, han comenzado a hacer redundantemente, a dar mensajes e ideas que ya no eran políticas de cambio, sino de consolidación directamente. Entonces, igual los músicos, ¿no? Yo digo, el Cafrune con sus guitarras siguiendo a los montoneros y siguiendo a los guerrilleros. Yo no sé si él ha creado conciencia o algo. Siempre está después, siempre está de yapa. Hay una cosa muy interesante que dijo Robert Hughes, el historiador. Dice, mientras los dadaístas estaban en el Cabaret Voltaire haciendo, pero unos zafarranchos, unos escandaletes, unas acciones increíbles, provocativas y demás, que no tuvieron absolutamente ningún resultado ni consecuencia en la sociedad. 3 cuadras y 2 pisos más allá estaba el señor Lenin escribiendo su manifiesto comunista y él transformó a la Unión Soviética, por lo menos durante 70 años, en otra cosa. Y eso fue efectivamente política. Entonces yo sinceramente creo que hay arte con forma política, pero no con resultados políticos. Y en ese momento cae por su propio peso, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve un arte que tenga pinta política, pero que no ejerza influencia en una transformación política? Hunter. No, concuerdo hay, hay una forma, ¿no? Hay algo que se lee como tiene forma de político porque mueve, ¿no? Mueve o critica o genera molestia o malestar, pero no nos olvidemos, y eso me hace, hoy en día pienso mucho en eso, estamos en una época donde los terraplanistas tienen voz, o sea, estamos en una época donde se le está dando bola al terraplanismo, a nuevas religiones, a nuevos, digamos, grupetes fascistas en todas partes. Entonces, casi cualquier cosa que uno haga parece sumamente político, parece fuerte, parece... Todo el mundo se ofende de todo. Entonces, en ese sentido, es esa, digamos, absoluta... fragilidad, digamos, ¿no? de las opiniones de las personas que estamos viviendo, y además ese poder de difusión de ideas, digamos, tanto inútiles o ideas que ya están olvidadas, hace que parezca que cualquier movimiento mínimo es político o es innovador o es sumamente crítico, cuando en realidad son solamente ideas normales. No normales, me refiero a nada inusual, digamos. Hace 15 años no sería nada inusual y hoy en día parece que es más fuerte lo que es simplemente porque uno está diciendo, no, la Tierra no es plana. Y listo, ya está siendo medio digamos, esclarecedor, o no sé cómo explicarlo, no sé si me dejo entender. A mí me parece que una de las cosas emocionantes del arte político boliviano es que es es la única expresión cultural que puede generar violencia. O sea, sí, el equipo contrario puede querer lincharte fácilmente si sales con una de esas palabras equivocadas o con una de esas obras incorrectas. Y eh, eso me parece también que tiene que ver con que Bolivia es altamente politizado y está siempre abierto a esa discusión, lo cual no creo que suceda con todo lo demás, por más callejero que sea.
Entonces eso da como resultado también que hay tantas, si hay estudios sobre arte político y hay una inmensidad de obras políticas que están siendo permanentemente reexpuestas, reconsideradas y reflexionadas, algo que no sucede con el arte demasiado formal como el arte geométrico, por ejemplo, que simplemente no existe en Bolivia, ¿no? Hay dos tipos así como fantasmagóricos que se conocen poco, que son geométricos que llevan haciendo arte de ese perfil hace 40 años y que lamentablemente van a seguir 30 años más haciéndolo porque nadie está demasiado interesado en eso, y mucho menos el mercado, que es tan, que espera que le vayas a dar algo demasiado digerido para consumirlo, porque si no, pues no pega, ¿no? Pero en fin, Ale, no sé si cerremos, porfa. Cerremos. Bueno, agradecerles a vos. Se mencionaba, ha sido una charla sumamente. Mañana nos acompañarán dos personas en relación al diseño editorial, así que los invitamos para continuar con estos conversatorios. Nuevamente, gracias a Roberto Alcárcel, gracias a Roberto Unter y esperamos vernos pronto.